was more like a beauty queen from a movie scene. I said, I don't mind, but what do you mean? I am the one. Muy bien, pues ya estamos de nuevo en esta segunda mesa de debate, este segundo panel que tiene por nombre Los futuros de la educación superior en español. Contamos con Rubén González, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR. Rubén, gracias por acompañarnos. Un placer. También en esta circunstancia lo estamos reiterando, la gratitud a los que, con las dificultades que nos ofrece la realidad actual y la situación, cojáis el coche, el tren, el avión y venís aquí a La Rioja a estar un rato con nosotros. De verdad que agradecidos. Nada, es un placer estar con vosotros. Él está de forma presencial y virtualmente vamos a tener, creo que los veremos de inmediato porque estamos ya en ese trabajo de conectar, probar, verlos y oírlos a tres invitados de auténtica excepción, de lujo. Adelaida, ya te vemos, Adelaida de la Calle, que es expresidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, de la CRUE. ¿Qué tal, Adelaida? Muy buenas. Muy bien, me encantaría estar con vosotros. La verdad es que me gusta mucho más la presencialidad en estas cosas que la virtualidad. Pero bueno, las circunstancias y las características nos llevan a emplear esta metodología y estoy encantada, de todas formas, de poder estar con vosotros. Eso es. Además, nos hemos dado cuenta todos en esta situación que nada sustituye lo físico, lo presencial, a pesar de que nos ayudan mucho las nuevas tecnologías. Nos acompaña también Francesc Pedró, que es director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Francesc, que estás, también te vemos por ahí. ¿Nos ves, nos escuchas bien? Perfectamente. Espero que vosotros también me escuchéis y me veáis a mí. Muchas gracias por esta amable invitación. Es un placer estar aquí, además con personas que aprecio muchísimo. Gracias a ti también por acompañarnos y nos sumamos también en este panel con Mariano Jabonero, que es secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la OEI. Señor Jabonero, don Mariano, muy buenas. Muy buenas y como han dicho quien me ha precedido el uso de la palabra, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy reconocidos con esta participación en esta actividad y también lamentamos que no sea presencial. Yo también me decanto por presencial y creo que es mucho más rico, más vivencial, pero las circunstancias así lo digan y sí me gustaría estar compartiendo este rato y más con quien nos acompaña, que traída buen amigo Francesc, y Rubén, igual. Yo creo que eso es mi parte, gracias y con nosotros.
Fantástico. Tenemos alguna pequeña dificultad con la señal de audio, a ver si conseguimos mejorarla para ofrecérsela a los presentes con la calidad que merecen y también, naturalmente, a los muchos que están siguiendo estas jornadas desde ayer, hoy también online, a través de nuestros streaming en los portales de Vocento. Vamos a comenzar también disculpando la presencia del director de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, Miguel Arrufat, quien por cuestiones absolutamente ajenas a su voluntad no ha podido acompañarnos, pero estaba previsto que pudiera estar con nosotros. Nos manda sus disculpas encarecidas. A pesar de su ausencia, yo creo que tenemos un rato por delante, Rubén, muy interesante, que si te parece vamos a empezar con los que están virtualmente, y vamos a arrancar con una pregunta para cada uno de ellos, con ese marco general que es el del futuro de la educación en español y las nuevas tecnologías. Y Adelaida, una cuestión ya para centrar casi el debate es tu opinión acerca del futuro que consideras que tiene la universidad convencional, como la hemos conocido, la presencial. ¿Cuál es tu visión sobre eso tan complejo, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la universidad presencial? Muy bien, perdona. ¿Me oís ya? Sí. ¿He conectado? Bien, vale. Bueno, pues yo tengo que pensar que va a ser una universidad también, igual que ha sido hasta ahora, muy potente y que va a seguir trabajando y haciendo las cosas bien. La universidad es una institución que por sí misma se perpetúa en el tiempo. Es verdad que lo principal que tiene que hacer es adaptarse a las características y circunstancias de cada momento. Y hay veces que esas características han variado muy poco y entonces ha permanecido en un estado más o menos estacionario durante largos periodos, ¿no? Y en cambio ahora ocurre todo lo contrario. Ocurre que la universidad se tiene que adaptar a unas circunstancias tal y como lo requiere la propia sociedad. En principio, yo considero que la nueva universidad, además de las funciones que tenía asumidas hasta el momento, misiones o funciones que venían muy bien definidas por la generación del conocimiento, la transmisión del conocimiento, la transmisión, la transferencia de ese conocimiento o la transmisión de la cultura, una serie de aspectos que venían muy bien definidos, ahora requiere nuestra sociedad otras nuevas apreciaciones, otras nuevas metodologías, otras nuevas diferenciaciones que las tiene que poner en funcionamiento. Y yo creo que lo va a hacer porque ya en este momento que nos hemos visto en un momento difícil para solucionar problemas, pues aunque creíamos que no estábamos preparados, sí lo estábamos. O sea, llegó marzo y la universidad presencial continuó dando sus clases y actuando de la misma manera que lo ha podido hacer otras universidades como las vuestras, que evidentemente se mueven dentro de un ámbito mucho más elaborado de la propia virtualidad, pero nosotros ya utilizábamos las plataformas virtuales para completar nuestras enseñanzas. Y yo creo que esta nueva universidad va a seguir igual, pero es verdad que va a utilizar también mucho las nuevas tecnologías y sobre todo la no presencialidad junto con la presencialidad. En el sentido, es verdad que hay titulaciones que pueden por sí solas ser impartidas a través de la imagen, no solamente, pero hay otras que necesitan la presencialidad obligatoriamente, no solo por socializarse de manera diferente, sino porque son necesarias para su propia estructura. En fin, no sé si me paso siempre de tiempo. A mí avisarme, porque yo hablo mucho, ¿eh? No, muy bien, no te preocupes, que siempre es mejor alargarse que quedarse corto. Francamente bien lo que has dicho, que además lo ocurrido en marzo ha servido a la educación superior en España, en todo el mundo también, pues de acelerador a procesos que seguramente estaban yendo a otra velocidad. Queremos preguntar también a Francesc precisamente eso, cómo esta pandemia, esta situación que nos afecta absolutamente a todos, cómo está cambiando la pandemia el presente y el futuro de la educación superior, ¿no? Ha sido, como digo, casi un acelerador de procesos de digitalización, de educación online que seguramente estaban pues yendo a otra velocidad. No sé si lo ves así, Francesc. Sí, totalmente. Es decir, yo concurro totalmente con lo que ha expresado Alicia y me da la sensación de que
si retrocedemos en el tiempo hacia el mes de marzo, nos daremos cuenta de que una parte muy significativa de la comunidad académica poco menos que satanizaba el uso de la tecnología en el contexto de la educación universitaria tradicional, ¿no? Y ahora, sin embargo, nos encontramos todos, y cuando hablo de todos lo digo en el sentido más planetario del término, frente a un experimento universal, experimento sin duda mal diseñado, pero que nos obliga a todos los miembros de la comunidad a, de pronto, tener que actualizar nuestras competencias en lo digital, competencias en lo profesional, competencias en lo académico, competencias en lo pedagógico. ¿Qué puede quedar de esto después de la pandemia? Bueno, la verdad es que todo dependerá de la capacidad, en buena medida también del liderazgo de las universidades, de aprovechar el ímpetu de esta transformación forzada y de conseguir aprender lecciones acerca de lo que está funcionando bien y de lo que está funcionando mal. Y en este sentido, yo no me puedo resistir, ya centrando la atención sobre lo que sería la comunidad, en particular de América Latina, a poner de manifiesto que aunque todas las universidades que yo conozco han puesto en juego todo su buen hacer, todas las horas de todos los días y más, si las hubiera, para intentar garantizar la continuidad pedagógica, lo cierto es que el saldo no es necesariamente positivo en todos los ámbitos. Y quisiera referirme solo a un aspecto que me parece tremendamente importante. No es ya que la proposición de valor que se ofrece desde universidades que carecen de la capacidad, o carecían hasta bien recientemente de la capacidad pedagógica y tecnológica, sea puesta en tela de juicio, sino que además corremos el riesgo de perder lo que ganamos en las 2 últimas décadas en materia de equidad, en acceso y en éxito a la educación superior. En fin, yo no quiero extenderme más en este sentido, estoy seguro que este es un tema también muy querido por el secretario general de la OEI, estoy seguro que tendremos tiempo de abordarlo, pero es decir, una cosa es el futuro que nos gustaría ver y otra cosa es inevitablemente que nuestra primera obligación va a ser, junto a este aprovechamiento del ímpetu, volver la vista hacia atrás e intentar recuperar todo lo que, sin quererlo, estamos perdiendo. Muchas gracias. Gracias, Francesc. Buen matiz, ¿no? Aprovechar este impulso, pero también ser conscientes de lo que se está haciendo mal o regular. Y, señor Jabonero, nos apetece mucho, para comenzar también con su exposición, que nos explique qué es esa estrategia que ha puesto en marcha la OEI, eso que han llamado Universidad Iberoamericana 2030. Una estrategia que es fundamental, que es central también en la propia organización, así que si nos la puede resumir, estaremos encantados porque viene perfecta para la mesa de hoy. Pues bien, es una estrategia que hemos adoptado como parte de la acción programática de la OI. En la OI el tema de educación superior será prioritario en este momento del eje de trabajo prioritario que presentamos a los ministros y ministras de Educación de la región, que estaba el tema de educación superior. Se aprobó en el último consejo directivo que tuvo lugar hace dos años y lo que hemos hecho a partir de ese momento ha sido un diagnóstico de la situación de la educación superior en nuestra región y como consecuencia de ese diagnóstico hemos hecho un plan de acción que lleva el título Plan de Acción Universidad Iberoamericana 2030 que forma parte del esquema, el marco de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. La fecha no es casual, tiene que ver con esa estrategia global referida solamente a educación superior, la cual hemos identificado pues una serie de tendencias que curiosamente, como también decía Francesc hace un momento, lo que ha hecho la crisis ha sido agilizar y disparar esas tendencias de forma rápida de lo que estaban previstas hasta la fecha. Creo que lo resumiría, digamos, 4 tendencias básicas que ilustran, digamos, esta necesidad de situación en la región a partir de una situación que la primera es el crecimiento de la oferta y la demanda muy fuerte, especialmente de educación a distancia. En cuanto al crecimiento de la oferta, les puedo dar como datos que hicimos de diagnóstico de educación superior en América Latina, daba que había 3.800 estaciones de educación superior, cual es, digamos, una cifra preocupante, cada día preocupante. Y la segunda es el uso más intensivo de la tecnología, creo que es una tendencia reciente, pero que se está disparando un poco más. Es otro eje de trabajo que tenemos que poner la mirada en ello. Por otra parte, el crecimiento del número de investigadores, y son crecimientos de investigaciones asociadas a la educación superior, pues la inmensa mayoría de ellos trabajan en instituciones de educación superior y no fuera de las universidades.
características de esta región. Y por último, que el crecimiento de inversión en investigación ha sido mínimo o ha decrecido. Digamos, hay una disintonía que es muy preocupante. Y todo esto, y ya para terminarlo, hacer un remate, le siento ser pesimista al final, y es que el otro día en una videoconferencia, una actividad nuestra de la OI, la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, decía que la situación económica que estamos viviendo es un retroceso de 10 años. Es una pérdida, digamos, en cuanto a recursos financieros equivalente, digamos, a volver 10 años para atrás. Por lo tanto, tenemos un reto muy importante, un crecimiento de oferta y demanda muy importante, y al mismo tiempo que tenemos, digamos, es una situación de un cuadro macroeconómico muy preocupante para salir a hacer frente a esta situación. Creo que eso es un poco lo que caracteriza este tipo de planteamiento. Después, en otro momento, daré algún detalle más sobre ello. Ese apunte final también es revelador, no hay que ver solo lo positivo. Estamos en una circunstancia económica verdaderamente también comprometida para muchos países, para muchos sectores y para muchos profesionales, desde luego que sí. Don Rubén, vistazo general también acerca de, no sé si os apetece contar cómo la UNIR se adaptó a esta situación, algo que seguramente os supuso muchas menos dificultades que a otras plataformas, que a otras universidades, que a otras entidades, por vuestra gran experiencia, o una reflexión general, ¿no?, acerca de cómo va a ser la educación superior en nuestro idioma, con las nuevas tecnologías, con lo presencial y con lo online. Bueno, pues mira, voy a tratar de unir las dos cuestiones. Nosotros, como es conocido, somos una universidad en línea y, por consiguiente, la transición ha sido más sencilla, porque nuestro modelo pedagógico ya está fundamentado en un ámbito a distancia. Por consiguiente, no teníamos que hacer ese salto que han tenido que hacer las universidades presenciales. Sí es cierto que parte de nuestra acción formativa, como pueden ser los exámenes o pueden ser las defensas de trabajo de fin de titulación, eran presenciales y las hemos tenido que modificar también a un entorno en línea. Pero realmente partíamos de una situación diferente. En este escenario lo que hemos tratado es de apoyar a otras instituciones que tenían inquietudes y que nosotros podíamos darles nuestra percepción para solucionarlas, y hemos colaborado con muchas instituciones del ámbito público y privado, no solamente de España, sino de Latinoamérica, Ecuador, Colombia, México. ¿Y esto ha sido, Rubén, disculpa, a iniciativa vuestra o han ido a llamar a vuestra puerta y decir, oye, vosotros que controláis muy bien este proceso desde hace años, ayudadnos, echadnos una mano, orientadnos? ¿Han sido ellos o ha sido ambas? Ha sido bidireccional. Nosotros teníamos la responsabilidad social de transferir nuestro conocimiento para ayudar en unas circunstancias excepcionales, y para eso actuamos y montamos un conjunto de formaciones, seminarios abiertos, gratuitos para todo el mundo. Y por otro lado, ha habido instituciones que directamente nos han escrito para preguntarnos cómo hacéis esto. Y nosotros hemos sido transparentes y hemos tratado de colaborar en nuestra acción, ¿no?, y que vieran las oportunidades. Porque yo creo que sigue habiendo un gran debe en este momento. Yo me quito el sombrero ante la transformación digital que se ha producido en el ámbito presencial. Es decir, las instituciones han adquirido toda la tecnología que les podía faltar, la han dotado a su claustro y la han dotado a sus alumnos para que al final el modelo pueda funcionar. Sin embargo, lo que creo que todavía está pendiente es la transformación del modelo pedagógico, porque no es lo mismo formar en presencial que formar en línea. Las inquietudes de los alumnos, la idiosincrasia que se produce es diferente y la capacidad de atención y de actuación también es distinta. Y esto va más despacio porque es un proceso formativo y de enseñanza que al final se tiene que desarrollar. Por consiguiente, esto tiene que ir avanzando. Me gustaría además matizar un aspecto. Hasta ahora siempre se ha hablado del ámbito docente. En el ámbito docente efectivamente se está avanzando mucho. Pero la universidad tiene otros dos pilares fundamentales, el ámbito de la transferencia y el ámbito de la investigación,
que, sobre todo este último, tradicionalmente se hacía de forma presencial. Claro. ¿Qué ocurre si la situación también cambia para el ámbito de la investigación? Se tiene que seguir produciendo y creo que las instituciones aquí tienen que saber adaptar sus sistemas de investigación para que donde se pueda también se pueda realizar de forma en línea. Claro, evidentemente, pensamos en laboratorios, en centros de aplicación práctica de los conocimientos, todo eso. Todo. Y la transferencia, pues nuestros estudiantes tienden, en sus currículos formativos, tienen que hacer prácticas curriculares, claro. Y en otras ocasiones las quieren hacer extracurriculares. Y al final, si la empresa destino está trabajando en teletrabajo, pues también hay que hacer un cambio, ¿no? Para que al final ese alumno se pueda seguir formando con un mentor que le ayude a crecer profesionalmente. Con lo cual, todavía hay que seguir avanzando. Creo que estamos viendo una situación que, a pesar de las circunstancias para el ámbito de la educación, está haciendo excepcional y una revolución, como ha podido haber en otras ocasiones. Yo atisbo un modelo mixto, en el cual, pues como bien ha dicho Adelaida, habrá cosas presenciales, habrá cosas telemáticas. Creo que hay capacidad para todos y, recogiendo lo que han dicho mis otros dos colegas, es, al final, la educación viene a romper barreras. Barreras sociales, barreras profesionales, barreras culturales. Y creo que una de las grandes virtudes de la formación en línea es que puede llegar a cualquier rincón del planeta con la colaboración de profesionales que puedan impartir también desde cualquier rincón del planeta. Y esto es un valor añadido que en un entorno presencial es más difícil de conseguir, y en esta misión la Universidad Internacional de La Rioja está atenta y está presente, ¿no? Tratando de colaborar con no solamente pueblos indígenas que estén más desenganchados, sino con situaciones y realidades de muchos países que todavía tienen brecha en el ámbito de la formación, y nosotros queremos llegar para ayudar. Fantástico. Ya abrimos tiempo de debate libre sin que los compañeros tengan que esperar a que yo les dé turno, pero vamos con alguna cuestión. Adelaida lo ha dicho y lo teníamos también apuntado en una de las cuestiones que queríamos formularte, ese binomio universidad-sociedad que nos ha contado Rubén con esa colaboración en situación de absoluta emergencia con empresas y entidades. Eso es algo también fundamental para el futuro de la educación superior, ¿no? Estar cerquita de instituciones, bueno, cerca, pegados a instituciones o empresas, porque no puede ser de otra manera, ¿verdad? Claro, es que no podemos olvidarnos de que efectivamente tenemos nuestro tejido productivo que está ahí, y ese es al que tenemos que dar una respuesta. O sea, la universidad no puede meterse en sí misma y creer que tiene que dar un tipo de formación que luego no tiene una aplicación ni genera un empleo digno para que fortalezca a la propia sociedad. En este momento en el que las tecnologías han irrumpido de una manera rápida y veloz, y además de unas tecnologías sofisticadas, puesto que fundamentalmente son disruptivas, ¿no? Aunque ahora ya vivamos con ellas de la forma más normal, pero desde el blockchain, el big data, la robótica, la sensórica, es que estamos hablando de unas tecnologías que han crecido de forma muy inmediata y que nosotros necesitamos formar a gente que dé respuesta a esos nuevos empleos, a esas nuevas necesidades que tiene la sociedad. Ya no se cultiva el campo como antes, ya no se hace ni siquiera el turismo de la misma manera, el turismo inteligente, las ciudades inteligentes. Estamos hablando de una cantidad de nuevas apreciaciones en las que se necesita formar a la gente, que tenemos la obligación de que esta universidad, que yo decía que lo que tiene que ahora es asumir más funciones, la más importante es dar respuesta a la sociedad en todos estos criterios. Y eso quiere decir que la universidad también tiene que cambiar su forma de hacer las cosas. Debemos de cambiar enormemente, tanto en la docencia como en la investigación, como en la propia transferencia. No podemos quedarnos con el modelo que teníamos, no nos sirve para seguir adelante, desde luego. Es lo que decía Rubén, el modelo pedagógico, ¿no? Claro, el modelo pedagógico, la manera de enseñar, efectivamente. Yo estoy totalmente, creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo enorme para dar una respuesta acertada y necesaria.
quizá poniendo un ejemplo, se sigue dando, ¿no?, ese cliché de a pesar de que tenemos la webcam y a los chavales conectados, el profe sigue con la tiza y la pizarra. Eso hay que superarlo, ¿no? Claro, y sobre todo además pensando en cómo es el alumno actual, porque el alumno actual también se ha mutado. Sigue existiendo el alumno de 18 años que va a las aulas por primera vez y que además de una experiencia formativa quiere tener una experiencia vital y quiere relacionarse, aprender de la propia vida universitaria, pero es que el alumno actual es una persona de 35, de 45, de 65, de no sé, de cierta edad, que tiene dos intenciones, o bien mejorar o bien aprender por aprender, que esta gente también hay que darles una respuesta, ¿no? Entonces, al final la formación ha cambiado. Todos nos formamos a lo largo de la vida porque los cambios son tan dinámicos que lo que hace 5 años valía, ahora no vale, y la universidad también está para atender a toda esta población, ¿no? Entonces, y teniendo en cuenta que la gente de ciertas generaciones ya es nativa digital, o sea, lo que para mí puede ser un poco extraño, para una chica o un chico de 18 años ya no lo es. Entonces, tenemos que aprender a conjugar todas las nuevas tecnologías con el comportamiento que esperan los alumnos de ellas, porque será la forma de llegar más fácilmente a su inquietud. Y nuestra misión es resolver esa inquietud para que les enganche y que después tenga aplicación, como bien ha dicho Adelaida, en el tejido empresarial. O sea, si alguien tiene que aprender blockchain, habrá que formarle, porque si no, al final habrá un gap y no seremos capaces de avanzar socialmente y conseguir generar nueva oferta laboral. Desde luego. Y Francesc, algo que también apuntabas en tu primera intervención, que se acaba de dejar también caer por aquí hace unos minutos, es eso que es el lado negativo, ¿no?, el lado oscuro de lo que estamos viendo también en estos meses de pandemia y de adaptación rápida, vertiginosa a las nuevas tecnologías en el ámbito académico y de la universidad. ¿Qué pasa con los estudiantes más vulnerables, aquellos que quizá no tengan acceso, por los motivos que sean, a una tecnología con todas las garantías para poder disfrutar de una educación online? Hay que estar también muy pendientes, ¿no?, de ese grupo, de los alumnos vulnerables, que no se queden al otro lado de la brecha, como decía también ahora Rubén. Efectivamente, no creo que sea solo exclusivamente un problema que estén afrontando los estudiantes más vulnerables. A mi juicio, el salto abrupto hacia lo que es la denominada continuidad pedagógica y, por tanto, algún tipo de formación soportada por tecnología, significa un golpe muy importante para la mayoría de los estudiantes. Me ciño al ámbito, lógicamente, de los estudiantes de pregrado en toda la región, y no solo en la región, sino probablemente más allá. En los estudios que nosotros hemos desarrollado en este sentido, hemos llegado a demostrar que sin quitar valor a lo que ha sido esta situación, la forma en que las universidades han afrontado esta situación de emergencia, y yo creo que difícilmente se podría hacer algo distinto de lo que se ha hecho, esa solución de emergencia trae consigo una serie de riesgos que nosotros hemos definido como 3 riesgos de desconexión en vectores distintos. El primer riesgo de desconexión en realidad no es propiamente de desconexión, sino que es de falta de conexión. En América Latina y el Caribe, si añadiéramos ahí España y Portugal, las cifras serían muy distintas, pero en América Latina y el Caribe, solo el 51% de los hogares, es decir, apenas 1 de cada 2, cuenta con el equipamiento y el ancho de banda, apropiado para poder seguir una actividad como la que estamos teniendo aquí. Ustedes podrán decir, bueno, es que claro, los estudiantes universitarios en América Latina no pertenecen al común de la población, sino que están probablemente por su extracción escorados hacia arriba. Bueno, aceptemos que tal vez 2/3 de sus hogares estén así, pero yo, que me he pateado la realidad de más de un país en este sentido, me doy cuenta de que todos los estudiantes, no necesariamente vulnerables, pero que proceden de zonas rurales, por ejemplo, zonas remotas, no necesariamente rurales, bueno, tienen dificultades de conexión. La mayor parte del territorio de América Latina tiene conectividad 2G, no 3G, ni 4G, ni mucho menos experimentos de 5G, 2G, esa es la realidad. Bien,
Por tanto, es un primer riesgo de desconexión que en realidad no es riesgo de desconexión, es de no llegar a conectar. La segunda fuente de desconexión es todo lo relacionado con las características personales de los estudiantes. Y ahí yo quiero, digamos, insistir una vez más en que la mayor parte de los estudiantes de las universidades tradicionales son estudiantes de pregrado que acceden a esas instituciones con aproximadamente 18 años de edad. Bien, en esas circunstancias, nosotros hemos acreditado que la mayor parte de los estudiantes, alrededor de un 60% en la región, parece tener problemas vinculados a lo que podríamos llamar el área socioemocional, derivados del corte abrupto que la pandemia ha significado. Esas dificultades de orden socioemocional se traducen en estrés, ansiedad, episodios de angustia. No estoy hablando de algo que afecte a unas pocas personas, estoy hablando de un fenómeno que parece ser mayoritario y que además, dicho sea de paso, afecta también a un porcentaje importante del profesorado, ¿verdad? Es decir, la expectativa de vida que uno tenía de lo que iba a hacer el mes de marzo ha sido rota abruptamente y lo que es peor, no se llega a ver todavía el final del túnel, ¿verdad? Bueno, primera, por tanto, fuente de desconexión personal. Y la segunda, muy importante también, es que, como hemos acreditado a través de un trabajo de UNESCO, comparando los estudiantes, en esta ocasión sí, de Iberoamérica con el resto de las regiones del mundo, nuestros estudiantes universitarios son los que mayores dificultades experimentan en lo que podríamos llamar la autorregulación del aprendizaje. Es decir, su capacidad de seguir, digamos, de imponerse una disciplina de trabajo en un contexto en el cual los horarios no les vienen dictados ni por una institución, ni saben siquiera a qué aula tienen que ir. No, todo esto en el contexto de nuestra región es, por decirlo así, una herencia que nos llega de una preparación escolar que genera futuros estudiantes universitarios que están caracterizados por lo que vemos a partir de nuestros datos, por una mayor dependencia de lo que sería el dictado del profesor. Datos, digamos, muy específicos sobre esta cuestión. Bueno, ¿cómo interpretarían ustedes? Y ahí solo podemos hacer o lanzar hipótesis. ¿Cómo interpretarían ustedes el hecho de que la mayor parte de los estudiantes de pregrado en América Latina se conectan a la plataforma de su universidad a partir de las 6 de la tarde? Desde luego hay muchas hipótesis, ¿verdad? Pero lo cierto es que no empiezan a las 8 de la mañana en la plataforma. Lo hacen al término del día cuando probablemente ya han hecho multitud de otras cosas. Entre ellas probablemente algún tipo de actividad académica. Pero mi instinto me dice que probablemente están haciendo otras cosas. Por consiguiente, un segundo, digamos, ámbito de esta desconexión personal tiene que ver con esta falta de autodisciplina o, si lo prefieren en términos psicopedagógicos, de incapacidad de autorregular el aprendizaje, por lo menos por comparación a cómo lo hacen los estudiantes en otras regiones. Y finalmente, el tercer elemento, y con esto termino, es que también una fuente importante de desconexión es que estoy hablando en términos generales, ¿sí? Me sale mal decirlo en el contexto, digamos, de una mesa redonda organizada por la ONIR. Probablemente no se aplique a su caso, ¿no? Pero lo que hemos visto nosotros es que la propuesta pedagógica que se hace desde las universidades, que viene siendo todavía en muchos casos una propuesta de emergencia, francamente, genera desconexión. Es decir, digamos, lo que se está ofreciendo a los estudiantes a través de una pantalla de ordenador o de la pantalla de su celular, francamente, no genera la misma adhesión que la proposición a la que venían estando acostumbrados. Y lo que es peor, faltando como falta el componente social, que es muy importante. Y con esto quisiera terminar. Son esas expectativas. Yo creo que todo estudiante universitario joven espera que su paso por la universidad sea una experiencia personal holística, global, comprensiva, que en el fondo sabemos positivamente que le transformará en su vida, ¿verdad? Los aspectos de enseñanza y aprendizaje son capitales en esa experiencia transformadora, pero no lo son todo. Y eso explica por qué cuando esos mismos procesos de enseñanza y aprendizaje no cumplen con las expectativas del estudiante, de una u otra forma, el riesgo de desconexión aumente. En fin, no quiero solo parecer negativo, creo que la pandemia también trae ventanas de oportunidad y espero que podamos hablar de ellas a lo largo de este panel. Muchas gracias. No, está muy interesante y además ahora vamos con el señor Jabonero, pero Rubén,
esto se ha apuntado en el panel anterior. En esta situación de emergencia, de confinamiento o pseudo-confinamiento que vamos, de nuevo parece todos a padecer, la labor de los tutores en una universidad como la vuestra, llamando, preguntando, escribiendo, ¿qué tal lo llevas? Oye, no te desanimes, ¿qué tema tienes más dificultades? Eso es clave, ¿no? Eso es clave. Si ya lo era, precisamente para paliar toda esa, quizá, o ese contexto que a alguien le puede faltar, en esta circunstancia ha sido fundamental. Antes ha dicho una cosa que es clave y es el enganche. Cómo enganchar a un alumno que está en su casa, que está solo y que no sabes cuáles son sus circunstancias a priori personales. Tiene que haber alguien en la universidad que te enganche para que tú sigas emocionado con lo que tú un día decidiste arrancar. Al final, cuando una persona se matricula en algo, lo hace con ilusión, expectativa y con ganas de aprender. Entonces, para nosotros el papel de los tutores es crítico, ¿no? Al final, se encargan de escuchar al alumno, de encauzar al alumno, de resolver problemas no solamente del ámbito administrativo, sino muchas veces alguien que personal, te escucha, ¿no? alguien que te escucha y que transfiere esas escuchas al mundo académico, para que el mundo académico tengamos esa sensibilidad de que un alumno está en su casa con una problemática y tiene una necesidad particular, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque si no, al final se puede producir un frío que no es nada deseable, ¿no? Y nuestra experiencia en este tiempo ha sido tremenda. Tenemos literales que realmente cuando los lees sientes que tu labor trasciende mucho más allá del propio conocimiento y esto es apasionante. Danos algún ejemplo. Estamos siempre hablando y teorizando, ¿no? Pero a mí siempre me gusta una pincelada, a ver. Poner un ejemplo histórico, que voy a salirme del momento COVID, sino hemos tenido un alumno en la universidad que era tetrapléjico, ¿no? Y entonces, para él, el poder estudiar era abrir la ventana a la esperanza del conocimiento, de otro mundo, de otra vida, sabiendo que él no puede salir de su habitación. En este caso, una universidad en línea le abrió las ventanas de la habitación, ¿no? Y eso en este caso particular. Pero luego, si me voy a la situación del COVID, un dato numérico. Nosotros atendemos aproximadamente por hora unos 2.500 alumnos concurrentemente en clase. En el momento COVID ampliamos la cuota a 4.000, porque semana tras semana veíamos como ellos querían más. Y entonces veíamos cómo, de repente la formación en la educación se convertía en eso, en la forma de salir, pues de estar en casa todo el día encerrado con 20.000 problemas, y era, pues eso, generar expectativa. Qué bueno, emocionante de verdad, emocionante sin ninguna duda. Señor Jabonero, Mariano, vamos con usted rápidamente porque, insisto, tenemos alguna dificultad con su conexión de audio y no le escuchamos con vamos a ver si se mejora ahora. ¿Ahora es mejor? Parece que sí. Parece que sí, cruzamos los me alegro. dedos y adelante porque hay mucho que matizar y que contar aquí. ¿Cuál es su experiencia y su opinión acerca de lo que han dicho ya los participantes? Y todo esto en un contexto, por cierto, de educación superior en el que la universidad en español, por así decirlo, española y latinoamericana, iberoamericana, sigue estando por detrás de los grandes éxitos que cosechan las universidades británicas o estadounidenses, ¿no? Sí, yo creo que es una situación que es un reto que tenemos y un reto que se produce cuando hemos alcanzado objetivos cuantitativos muy notables. Para nosotros, el hecho de que tengamos en la región a 30 millones de estudiantes de educación superior es un logro histórico y un logro importante que tenemos que apoyar. Pero sí es cierto que hay un reto de calidad muy grave en la región. Hay dos, y cuando hemos planteado la estrategia de Iberoamericana Universidad 2030, hemos planteado que hay dos criterios para nosotros que son fundamentales y que motivan ese esfuerzo estratégico por nuestra parte. Por una parte, que son una universidad con una escasa internacionalización y una escasa movilidad. Somos la región del mundo, la segunda región del mundo con menor movilidad. Tanto, eso es un dato, digamos, negativo, un dato que pone de manifiesto que hay un problema ahí que tenemos que afrontar. El segundo es la falta de calidad. La falta de calidad que se manifiesta ante esa oferta masiva, ya millonaria, y que, sin embargo, los estándares de calidad que son bajos. Francesc Pedró hacía una referencia a eso, y es que ha habido cambios tecnológicos, ha habido suministro, y también Adelaide hacía referencia a ello. Ha
Ha habido cambios, pero no se han producido cambios metodológicos profundos, no se ha producido, digamos, una oferta educativa estructurada de forma sistemática y coherente. Y creo que esa es una debilidad. Y voy a hacer una referencia especial al caso de educación a distancia, pues estamos en una actividad con la UNIR. El día 11 de marzo, el día de que se declaró la pandemia, tuvimos nosotros un seminario sobre calidad de educación a distancia en Loja, en Ecuador. Ese día, en ese seminario, que participó, por cierto, la UNIR, pusimos de manifiesto que el crecimiento de la oferta de educación a distancia en la región ha sido muy fuerte. Ha crecido 73% desde el año 2010 al 2017. Se ha pasado de 2.500.000 alumnos a 4.300.000, por lo cual es un crecimiento que las cifras producen cierto vértigo y que incluso en algún caso como Brasil ha alcanzado ya una cobertura de educación superior de más del 20%. Es una parte amplia del sistema educativo, es un sistema educativo a distancia. Sin embargo, en toda esta expansión, estamos seguros que desde el día 11 de marzo hasta ahora se ha disparado de forma geométrica casi. Estoy convencido de que se ha crecido en estos meses mucho más que en años. Llegamos al convencimiento en ese seminario de que había un reto que era el tema de la calidad. El tema de calidad suponía, digamos, hacer frente a ello con una propuesta, diría, digamos, propositiva y regulatoria al mismo tiempo. Y pusimos en marcha, pues, que ya publicamos, y ya lo conocen bien ustedes en la UNIR, una guía y un sello de calidad que queremos trabajar y poder sacar adelante. Todo eso para reconocer que buenas experiencias, buenas prácticas, modelos que son exitosos, que aportan, digamos, una respuesta integral a esa oferta de educación superior, que en ella el alumno quiere, digamos, satisfacer expectativas de vida para que su vida, su futuro sea mejor, pero que además que eso le dé esa posibilidad de tener, digamos, más oportunidades y que responda también a las necesidades del sistema productivo. Estamos trabajando en ese proceso y creemos que es un proceso muy importante porque la apuesta, digamos, y el esfuerzo es fundamentalmente por la calidad. Y la calidad es algo que no se nutre solamente de reacciones primarias con recursos técnicos, con algún tipo de elemento instrumental y puramente instrumental. Esa es nuestra experiencia en cuanto a este aspecto. Y creo que además todo ello vinculado a ese reforzar esa movilidad es muy baja en la región y que en el caso de educación a distancia además nos abre otra posibilidad diferente. La movilidad, siendo física, es importante, es muy positiva, pero tiene, digamos, un pequeño defecto que es cara. Podemos generar, digamos, sistemas de movilidad virtual que pueden ser mucho más ágiles y pueden tener, digamos, una capacidad de respuesta muy puntual y además en menos tiempo. Hemos también comprobado que esta situación de pandemia es capaz de hacer cooperación. Nosotros somos un organismo de cooperación de forma mucho más interactiva, mucho más rápida y a veces mucho más eficiente que otros modelos, digamos, presenciales. Por lo tanto, creo que ese reto de calidad asociado a movilidad que supone, en último extremo, la movilidad genera sistemas con mayores garantías, mayor reconocimiento y mayor confianza, que es un elemento fundamental, se puede ver enriquecido con estos procesos en los cuales a través de educación a distancia, con garantía de calidad, podemos conseguir objetivos en más corto plazo de tiempo que lo que ocurría hasta la fecha. Esto es por nuestra parte lo que estamos trabajando y yo creo que trabajar las buenas prácticas, trabajar la movilidad, trabajar la internacionalización junto con la calidad de educación a distancia en un sistema de reconocimiento de buenas prácticas, buenas experiencias, de buenas enseñanzas, puede aportar resultados en muy poco tiempo positivos y muy benéficos para la región. Una región que, insisto, algo que todos sabemos, que su principal reto que tenemos es la falta de una economía del conocimiento. Somos una región que todavía vive de la trampa, de la economía, de las materias primas o de vender trabajo barato. Y eso no apuesta para el futuro de la región. Esta es nuestra experiencia en la OI. Estamos trabajando en ello, llevamos 2 años con la estrategia y queremos que esta estrategia a medio plazo tenga resultados que sean benéficos para todos. Repercute indudablemente a esa situación económica, claro que sí. Y lo que ha dicho el señor Jabonero, no todos son números de alumnos, de matriculaciones, calidad, que sea una educación de calidad. Nos quedan apenas 10 minutos, se pasa volando este rato de conversación tan interesante, además componentes de este nivel, pero ya que el nombre de este panel, de
de esta reunión es el futuro de la educación superior en español, les voy a pedir una reflexión a los participantes acerca, pues eso, que lo que le planteaba yo también al señor Jabonero. Tendremos universidades españolas compitiendo, ya alguna ya la hay, pero compitiendo en el ámbito mundial de la educación superior, vista la calidad, la potencia de universidades estadounidenses, británicas, también lo que está ocurriendo en Asia con una inversión extraordinaria. No sé, Adelaida, ahí no estamos ganando la carrera de momento, ¿no? ¿Cuál es tu sensación? Bueno, vamos a ver, yo es que el tema de los rankings siempre he sido muy enemiga de ellos porque los parámetros, las medidas... Te lo he dejado ahí el balón botando para que le dieras, porque esto sí, para que es yo un le asunto diga lo interesante. que realmente, lo que yo... O sea, yo creo que en las universidades españolas se está dando calidad. Se está dando calidad y además se está internacionalizando, se están haciendo muchas cosas importantes y potentes. Es verdad que encima lo hacemos con los mínimos recursos, porque últimamente los palos que hemos recibido en las universidades públicas en cuanto a financiación ha sido tremendo. Primero, para el funcionamiento básico de la universidad y luego ya no digamos en investigación. Y así y todo somos competitivos. O sea, publicamos bien, trabajamos, hacemos transferencia al sector empresarial, hacemos montones de cosas sin tener tal vez los recursos que tiene Harvard. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Por decir a alguien, ¿no? Pero, y así todos nos mantenemos. O sea, estamos dentro de un ranking de las 1000 mejores universidades del mundo, que no estamos hablando, estamos ahí metidos. Tampoco los complejos a mí me dan mucha rabia. Y creo que no es así. Es verdad que tenemos que cambiar muchas cosas. Es verdad que tenemos que modificar algunos aspectos fundamentales en el ámbito de las titulaciones. Tenemos que cambiar, hacer unas titulaciones con una formación mucho más transversal, que creen unas competencias más transversales, para que seamos más capaces de adaptarnos a las circunstancias de cada momento que necesitamos, que necesita la propia sociedad. Tenemos que hacer eso. Tenemos que mejorar los métodos didácticos, como decíamos, incluso los métodos pedagógicos. Tenemos que hacer muchas cosas, pero las vamos haciendo. Tampoco nos rasguemos las vestiduras a la primera de cambio. Y en investigación siempre digo lo mismo. A mí me da una alegría tremenda ver esos presupuestos, que no sé si saldrán o no saldrán, pero por lo menos que tienen un aporte importantísimo de dinero en investigación y en docencia, en el funcionamiento de las universidades, de la enseñanza superior, de la formación profesional, que siempre nos olvidamos de ella, y yo creo que eso es muy importante, que vayamos por esos caminos. Entonces, no me ocupa ni me preocupa tanto el ranking como el hacer las cosas con rigor, con calidad y ser capaces de no estar acomplejados y movernos en el ámbito internacional, que me ha encantado lo de la internacionalización virtual, porque es verdad que en investigación sí que lo hacemos, pero no lo hacemos tanto en docencia. Y en docencia lo podríamos hacer impartiendo titulaciones conjuntas y utilizando la virtualidad. En investigación lo hacemos de la forma más normal, un proyecto europeo en el que participamos un conjunto de grupos de investigación, lo movemos virtualmente de forma habitual. Entonces hacerlo también. Qué bueno. Bueno. Muy acertada reflexión, Adelaida, lo que ha dicho. Los rankings con todos sus matices, pero la universidad en español, en España, concretamente lo que ella conoce, en primeros puestos y con muchos menos recursos que otros centros educativos superiores de otros países. Francesc, para ir terminando, tu reflexión también casi de broche de cierre, ¿cuál sería? Vamos allá. Acerca del futuro de la educación superior en español. Bueno, yo creo que hay un potencial de crecimiento enorme. Y porque en realidad existe, en primer lugar, una comunidad muy amplia y, en segundo lugar, un interés internacional aún más amplio por todo lo relacionado con la lengua y la cultura españolas, ¿no? Por consiguiente, el potencial está ahí. ¿Qué nos falla? Yo creo que Mariano Jabonero se ha referido a ello al principio de su intervención. Bueno, estamos en permanente creación de un espacio iberoamericano del conocimiento, un espacio iberoamericano de la ciencia, la tecnología y la innovación. Sin ese motor
realmente el potencial, aún reconociendo lo que ha dicho Adelaida, que hay muchísimas universidades y algunas no necesariamente con mucho renombre que están haciendo un magnífico trabajo en relación a lo que son las necesidades más locales y más cercanas. Yo creo que el potencial que tiene la región, en el sentido amplio del término, nunca se terminará de desarrollar si no contamos con los instrumentos fundamentales. Y en este sentido, en primer lugar, la voluntad política parece que lleva ahí décadas, pero claro, si esto no se traduce, permítanme que saque de dentro de mí el catalán que soy, ¿verdad? Si esto no se traduce en dinero, pues mal andamos, ¿no? Miren, yo no sé si es verdad o no, porque nunca he conseguido aquilatar ese dato, ¿no? Pero se dice y se repite en foros regionales que aproximadamente el 80% de la investigación científica y tecnológica que se produce en América Latina está financiada en realidad con fondos de la Unión Europea. Y esto me parece dramático, ¿verdad? Porque tenemos ahí, Mariano lo ha explicado muy bien, una capacidad enorme de generar redes que podrían proyectarse hacia el futuro. Y les voy a poner un ejemplo de cosas que se podrían hacer y que en cambio, por alguna razón, yo creo que es esta, que es precisamente que el contexto económico no ayuda, y lo que es peor, no ayudará tampoco en el 2021. Un ejemplo muy claro, un dato que nosotros hemos divulgado y que digamos que corresponde a la UNESCO. Miren, si se comparan el volumen de papers, de artículos en revistas científicas publicados como resultado de colaboración internacional en distintos países antes de la pandemia, con la producción durante la pandemia, uno de los datos más reveladores es que en la mayor parte de los países que son grandes productores de ciencia, con la excepción de China, la producción multilateral se ha incrementado. Es decir, el volumen de artículos que ahora se han generado como resultado de colaboraciones internacionales es mayor durante la pandemia de lo que era antes. Y esto tiene mucho que ver con la consideración de que la pandemia, en el fondo, es uno de los múltiples problemas planetarios que tenemos. Y ahí es donde el compromiso social de la ciencia y de la tecnología tiene una oportunidad de manifestarse. Bueno, a lo que iba. Ese es el dato a escala global. Afecta a países como Canadá, Alemania, Estados Unidos, India, por ejemplo. Bueno, ese dato para América Latina no existe. No hay esfuerzo de cooperación prácticamente regional en cualquiera de los ámbitos de la ciencia. Seguimos dependiendo, perdonen que lo pongan sobre la mesa en este sentido, ¿verdad? Seguimos dependiendo del norte. Y si me permiten que añada a ese sur que somos nosotros en la península ibérica, yo creo que somos tremendamente dependientes. Desde luego que dentro de lo que podemos hacer, probablemente hacemos todo lo que se puede y probablemente todavía más. Bien, pero esa dependencia hay que cortarla. Tenemos la capacidad, la voluntad política, nos falta traducirla efectivamente en oportunidades reales de cooperación que permitan la emergencia de ese espacio común de conocimiento, de ciencia, de investigación y de innovación que creo que todos queremos, pero al que parece que le falta lo más fundamental. Muchas gracias. Claro, claro que sí. Son realidades por alusiones. Que darían Francés para estar Francés hacía referencia ahí a su condición de catalán, reflexión por ser, final, digamos, reivindicativo en ese sentido. Pues yo, Francés, voy a hacer reivindicación de mi condición de castellano. Y eso diría, digamos, con una fórmula más retórica, que hay mucha retórica en todo esto ha habido y muy poca práctica. Realmente creo que hay un discurso retórico permanente, reiterativo en torno, digamos, a el desarrollo de la cooperación en educación superior, que se ha traducido muy poco, digamos, en muy pocas realidades. Creo que ese es un problema grave y hay que irlo aterrizando con compromisos más concretos. Voy a poner un ejemplo muy llamativo. El número de profesores doctores que hay en las universidades de la región de América Latina es muy bajo. La media está en 12-13%. Hay países de Centroamérica que es el 0,1% de los profesores de universidad son doctores. El 0,1%, insisto. Y creo que todo eso es consecuencia del escaso esfuerzo inversor del país, pero también de que la cooperación no ha ido, digamos, alineada con aquellos que son temas muy prioritarios, como es ese. Creo que es una cuestión a tener en cuenta. En cuanto a los rankings que hay, Adelaida dice que no es
no es afín, no es partidaria de los rankings. También es verdad que los rankings también a veces muestran información que no se traduce, no se transmite. Yo creo que el poner en valor lo bien hecho, lo que hacemos bien en la región es muy importante. Y somos también, hay muy poco, digamos, generosos con nosotros mismos. Entre las universidades que están en los primeros dos puestos, digamos, 200 o 300 puestos de la región, están las universidades de la región. Ahí está la Autónoma de México, está de Sao Paulo, está la Universidad de Barcelona, la Universidad de Buenos Aires. Hay muchas universidades que están ahí, y son muchas. Y yo hay un análisis que creo que también es muy importante y que deberíamos hacer un esfuerzo para transparentarlo. Hay muchas universidades pequeñas que son muy buenas en lo suyo. Y creo que es una información que es muy pertinente para el usuario, para el alumno. Saber que el departamento X de tal universidad, que puede ser una universidad de provincia, pues puede ser tan competitivo en ese departamento como otros departamentos de otras universidades mayores, de más renombre o de más fama, por lo menos. Es un aspecto también de ir transparentando la información de lo que se hace bien y una información que sea mucho más cualitativa. Entrar, digamos, análisis por departamentos, por área de conocimiento, en los cuales en nuestra región hay muchas universidades, a lo mejor de poco volumen de alumnos o de una fecha de creación no medieval, que están prestando muy buenos servicios a su comunidad y con alto nivel de calidad. Pero insisto, yo creo que todo esto pasa porque las políticas públicas sean menos retóricas y sean, digamos, más consistentes, más concretas, en las cuales haya más reciprocidad. Eso es una cuestión de inversión y es una cuestión también de que los organismos internacionales, como es el caso de la OI y otros, como el caso de UNESCO, que por cierto trabajamos muy de la mano ambos organismos, generemos una presión, me atrevo a decir, una presión política para que todo esto pase, como diría el gran Lope de Vega, de las musas al teatro. Mientras no bajemos al teatro, creo que tenemos muy pocos espectadores delante en el patio de butacas. Ese creo que es un punto y ahí estamos trabajando. Nuestra estrategia iberoamericana de Universidad 2030 va en esa línea y como estamos trabajando con UNESCO y con otro tipo de entidades, como el caso de CEPAL también, es avanzar en esa línea. Creo que sobra retórica. Muy bien, me lo ha dicho muy bien. Menos retórica y más hechos. Don Rubén, terminamos también con su última consideración, también de broche de cierre. Mis compañeros no tienen la presión del reloj. Yo veo el reloj que va contando. Teníamos aquí la presión es distinta. Eso. Siendo escueto, el futuro es apasionante. Sí. Estamos viendo una revolución que nos va a traer un modelo pedagógico diferente. Y como es apasionante, está lleno de oportunidades. Y nuestra misión es ser captores de esas oportunidades para convertirlas en realidad. El tamaño va a ser importante. Al final, somos muchos actores en juego y los que sean más grandes, más oportunidades tendrán de hacer cosas por el tema del volumen y del presupuesto. Y dentro de todas las cosas que hay que hacer, tenemos la misión de conseguir reducir el gap, la brecha que existe entre las necesidades sociales y lo que entrega la universidad. Necesidades sociales que son no solamente desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista vital, como bien se ha dicho aquí. Entonces, creo que este momento ha llegado para acercar aún más la universidad a ese alumno que está en su casa y que la sienta como algo suyo, algo que le pertenece y que realmente le va a proporcionar una oportunidad de vida que sin la formación de calidad no tendría. Se nos abre, como has dicho, un tiempo apasionante, a pesar de las dificultades y del reto que tenemos por delante. Pues despedimos ya a los integrantes de este panel. Mariano Jabonero, Francesc Pedró, Adelaida de la Calle, gracias por esta conexión. Cuidaos mucho, salud, que es lo importante, y os esperamos aquí en la cuna del castellano, en La Rioja, en Logroño y en Futuro en Español en próximas ediciones. Gracias de verdad. Gracias. Despedimos. Y Rubén, un placer. También, gracias también por acompañarnos. Recordamos unir más de 50.000 alumnos en más de 100 países y creciendo, que es lo bueno. Sí. Pues estamos, señoras y señores, ya a punto de despedir, agradeciendo también a los que han seguido estas dos sesiones a través del streaming, a través de nuestra conexión online, pero para la clausura
teníamos previsto una intervención de la presidenta del Gobierno de La Rioja que por cuestiones de agenda, comprenderán que las circunstancias son extraordinarias, no nos puede acompañar, pero ha tenido el gesto de enviarnos un mensaje, un vídeo para los que estamos también hoy aquí y los que online van siguiendo esta 10ª edición de Futuro en Español. Así que vamos con esas palabras de Concha Andreu, presidenta del Gobierno de La Rioja. Quiero agradecer a Vocento su determinación a la hora de sacar adelante esta iniciativa durante una década. Es un ejemplo sobre cómo la visión de un futuro distinto acaba convirtiéndose en realidad. Y si me permiten la licencia, quiero que ese agradecimiento sea especialmente dirigido al equipo que desde La Rioja ha luchado para que esto siga siendo una realidad. Es esta una edición de estas jornadas sobre el futuro en español. Ninguno de los aquí presentes hubiéramos pensado que estaríamos viviendo estos acontecimientos que nos producen tanta murria. Hay que sacudirse la galvana, hasta la molicie, y hacer que esto aunezca. Así que, permítanme que fije unas ideas como colofón a estas jornadas y a mi presencia hoy aquí. Este gobierno que encabezo es ante todo un gobierno de cambio, de nuevo impulso para asegurar el futuro de La Rioja. Desde ese nuevo futuro, el único camino posible es apostar por aquello en lo que somos mejores, diferentes. Hay una serie de ejes estratégicos que dan sentido a toda la acción de gobierno y a este nuevo proyecto de comunidad. Estos ejes estratégicos se han visto afectados por la pandemia que nos está tocando vivir, sufrir, gestionar, pero que lejos de verse recortados, reducidos en su alcance o simplemente eliminados, salen reafirmados como verdaderos pilares de la sociedad del futuro. Que el plan de recuperación, transformación y resiliencia presentado recientemente por el Gobierno de España y en el que todas las comunidades autónomas nos encontramos trabajando, permite dibujar un escenario futuro lleno de posibilidades, de salto cualitativo y cuantitativo sin precedentes en nuestro país. Y lo que es más importante, con una clara vocación de modernización, de innovación y de cambio. Que como tantas veces se dice y como siempre repite mi compañera Cristina Garmendia, no estamos viviendo una época de cambio, estamos viviendo un cambio de época, algo profundo, trascendente, revolucionario. Que ese cambio de época en la que se alinean nuestros ejes estratégicos dibuja un futuro digital innovador, sostenible, responsable, feminista, que busca la cohesión territorial y social, la igualdad y que apuesta por lo público. Pero, ¿qué papel juega este evento que hemos celebrado estos días en Logroño en estas reflexiones que estoy compartiendo con ustedes? Pues que dentro de los proyectos que daban forma a esos ejes estratégicos, proyectos que fueron conveniados entre el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de España en febrero de este año, figuraba el proyecto CUNA, la apuesta del Gobierno de La Rioja y el Gobierno de España para hacer de nuestra comunidad la capital digital del español en el mundo. El proyecto CUNA no solo sigue vigente, sino que sale reforzado de este contexto de pandemia. Un proyecto que busca que la lengua española, con sus 600 millones de hispanohablantes, ocupe el lugar que le corresponde en el escenario digital. Queremos que se piense, se investigue, se innove, se divulgue, se emprenda, se genere actividad económica y social alrededor de nuestra lengua y de la tierra que la vio tomar forma escrita. No se me ocurre mejor lugar para hacerlo. Una tierra que parte de una historia mestiza, compleja, diversa, fiel reflejo de lo que es nuestro país. Una tierra en la que la lengua castellana, que representó un enorme salto hacia el futuro para la sociedad de la época, tuvo sus primeras palabras escritas, al igual que las tuvo también el euskera. Porque al fin y al cabo, eso es la lengua, una herramienta de comunicación, de socialización, de relación, de recuerdos, de transmisión, de proyectos compartidos, de vidas compartidas. Este tiempo que nos trae hasta aquí a una comunidad, La Rioja, que quiere ser un mejor lugar para vivir y que quiere que España también lo sea, que aspira legítimamente a liderar el asalto al lugar que la lengua española merece, contribuyendo así a crear marca España. Una España moderna, abierta, dialogante, segura de sus posibilidades, orgullosa de lo que es como sociedad, tolerante y diversa. Una España brillante, lejos de las épocas más oscuras. Tenemos mimbres, nuestro patrimonio de la humanidad, el monasterio de Yuso, la Fundación San Millán y el Cilengua, la Fundación Dialnet, nuestros activos patrimoniales, nuestros centros universitarios, estas jornadas sobre el futuro en español, las 10ª ya, las continuas actividades que la Real Academia o la Fundeu desarrollan en nuestra comunidad, el apoyo permanente de la Casa Real y, por supuesto, del Gobierno de España.
Saben ustedes que la estrategia España Digital 2025 del Gobierno de España, sustentada en 50 medidas agrupadas en 10 ejes estratégicos, presenta un reto compartido: hacer de nuestro país la capital digital de Europa. Nos sumamos a ese reto, responsabilizándonos de nuestro principal activo, la lengua, nuestra propia identidad, el entendimiento. Creo firmemente en ello. Este es uno de los valores en los que mi gobierno, el Gobierno de La Rioja, se sustenta. Muchísimas gracias. Gracias, Presidenta, por ese mensaje. Sí, la aplaudimos sin ninguna duda, que se ha preparado un vídeo, lo hemos visto, le ha dedicado tiempo a esta clausura con nosotros. Pues cuando son las 9:30 de la mañana en Buenos Aires, las 6:30 en Ciudad de México, las 7:30 en Bogotá y casi ya la 1:30 aquí en La Rioja, en Logroño, en la Cuna del Español, ponemos el punto final a esta segunda sesión de las jornadas. Agradeciendo muchísimo a los patrocinadores, Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, Universidad Internacional de La Rioja, por sumarse a esta 10ª edición tan compleja y con tantos retos, sobre todo sanitarios, para poder haberla desarrollado tal y como hemos hecho. Les recordamos, 7 de la tarde, se presenta hoy ya como broche El mito del algoritmo en la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño. Agradecemos mucho a todos su presencia aquí. Cuídense, salud y nos encontramos en próximas citas. Gracias. Adiós. the door to